Peter Arévalo González, popularmente conocido como Mr. Pitts o Mr. Cepita, es un periodista deportivo que se mantiene activo en sus redes sociales, fundando acaso el mejor programa de redes en cuanto al debate deportivo se refiere, A Presión, constituyendo una novedad total en el periodismo deportivo peruano. Sin embargo, tras este éxito, Mr. Pitt esconde muchas curiosidades y datos poco conocidos que en este iceberg traeremos en recopilación para todos ustedes. Bienvenidos al iceberg de Mr. Pitt y A Presión. Si no sabes qué es un iceberg, te explico. Un iceberg es un conjunto de teorías, hechos y curiosidades de un tema. Mientras los datos estén arriba, serán más conocidos, y mientras nos sumerjamos, encontraremos datos oscuros, desconocidos y hasta perturbadores. Ahora, comencemos. Nació hincha de Alianza Lima. Nacido en Lince en 1969, Mr. 69 se proclama un hijo de la calle, que en el momento que sus padres hicieron el amor, él fue hincha de Alianza Lima. Un sentimiento que se alejaba al de su padre, pues él era hincha del Sport Boys. Así, la vida del pequeño Peter fue bastante dura, pasando experiencias que lo harían madurar mucho. Peter fue más apegado a su madre que a su padre y encontraría en el fútbol, en aquellas jornadas largas, donde habían dobletes y tripletes, donde Mr. Pitt empezaría más a conocer de este lindo deporte que prácticamente es su vida. No tuvo la presencia de un padre. La ausencia del padre sea quizás un indicador de que eres un buen peruano, y Mr. Sin Viejo no se quedaría atrás, pues durante muchos años no tuvo esa figura paterna tan marcada. Esto debido a que él pertenecía a una familia secreta de su padre, del cual se decían muchas cosas buenas que Pitt se enteraría años después. No obstante, su viejo no lo reconoció como su hijo hasta los 11 años, debido a la insistencia de su madre, ya que Mr. Negado tenía que entrar a la secundaria. Según en palabras de Mr. Pitt, para su madre, su viejo fue el hombre que más amó en su vida. Sin embargo, al final su padre lo reconocería, sí, pero como su nieto. Pese a todo, la relación que tuvo con su padre haría que Mr. Sin Viejo se vuelva rebelde y con la ambición de ser siempre el mejor en lo que hace. Lejos de victimizarse, Peter le dio una vuelta de tuerca a este asunto. Estuvo cerca de morir. Para el año 1981, cuando Peter tenía 10 años, en las tantas pichangas en las calles, Mr. Arquero se preparó para jugar la última pichanga de las vacaciones. Fue en ese momento que Peter sufriría un grave accidente. Resulta que un enatru le embestiría la pierna izquierda, que se la destrozaría. Para los que no saben qué es un enatru, es lo que para la época hoy significa el metropolitano. Mr. Cojo entonces llevaría su recuperación en la Maison de Santé, donde compartía con Timoteo Camargo, hincha de Universitario que escuchaba los partidos en su mini componente. Resulta que Anita, su enfermera, que sabía que le gustaba el fútbol, le daría una sorpresa. Fue así que lo llevó a la habitación de Teodoro Lolo Fernández. Para Peter, que era hincha de Alianza, no se le hacía tanta gracia esto. No obstante, la rivalidad en la cancha no significa enemistad, por lo que Lolo y Peter, pese al hinchaje, se hicieron buenos amigos, debido a que Pete sabía muchos datos sobre el fútbol de aquel entonces. Fue entonces que entre Lolo y Mister hacían apuestas sanas sobre los partidos. En ese entonces Alianza tenía una buena racha ante Universitario y hubo un partido donde Lolo le apostó a Peter su camiseta. Fue así que Mr. Timba se fue a la capilla de la clínica para aferrarse a su fe. Así Alianza vencería 3-1 a Universitario, quedándose Peter con la apuesta. Algo que siempre se decía sobre Lolo era que tumbaba arcos con su potente remate. Mr. Curioso le preguntaría sobre este suceso y Lolo le contaría que el travesaño del arco, que antes eran de madera, estaba apolillado, lo que haría que parte del larguero se caería. Con esto se puso fin a aquella fábula. Bueno, sí, yo le dije, es verdad que usted me dijo, no, hijo, me dijo, lo que pasa es que los arcos eran viejos, no es que se rompió. Incluso en el Mundial de Estados Unidos 94, creo, previo a una definición de penales, me parece que Jorge Campos saca la pelota, hace un cambio de manos y se trae abajo el arco y lo cambian inmediatamente. O sea, yo le pregunté si era verdad eso del arco. Y me dijo, no, me dijo, lo que pasa es que era un arco viejo, me parece que fue en Huacho, y el arco viejo, imagínate los arcos de antaño, arcos de escenarios de canchas de provincia, ¿no? Sin ser los arcos sofisticados de madera que eran antes, porque ahora son tubos, ¿no?
pero antes los arcos eran de madera, entonces habían improvisado o no estaría seguramente sujetado bien el travesaño, ¿no? Porque lo que me cuenta él es que el travesaño cae una parte del travesaño. Cariño por Alianza Lima. Mr. Pitt jamás ocultó su hinchaje por Alianza Lima cuando entró en el periodismo deportivo. Siempre se sintió con la convicción de erradicar ese tabú que muchos periodistas deportivos hasta la actualidad tienen. Para Peter, ser hincha de un equipo lo hace aún más sincero del que te dice que es alguien imparcial. Y claro está que tiene razón, pues quienes se involucran en este mundo les tuvo que gustar algún equipo para seguir con las tradiciones que el deporte demanda. Desde sus inicios hasta la actualidad siempre se le asoció a Peter con Alianza Lima, siendo una de las voces autorizadas para comentar de su equipo, que seguido con una gran recepción de audiencia hace que cada vez que prenda directo Alianza sea el tema central. Claro está que también se habla del resto de equipos, pero es obvio que mucha gente más recuerda lo que Peter comente de Alianza que del resto. Esto le valió a que en el año 21 y 22 Peter narre Alianza Lima para Star Plus, quien había comprado parte de los derechos de transmisión de la Liga 1 para el extranjero. Fue así que tuvo la dicha de narrar el bicampeonato del conjunto aliancista. Intentó ser futbolista. Quienes seguimos el deporte rey muchas veces lo intentamos jugar, y estoy seguro que muchos fanáticos de este deporte trataron de llegar al fútbol profesional, y claro, Mr. Pitt no sería la excepción. Como portero fue a probarse a Defensor Lima gracias a Lucho Rubiños, que estuvo bajo entrenamiento alrededor de 5 meses, hasta que el preparador físico del club, Mario Montoya, le dijo que estaba perdiendo el tiempo, así que emigró a la Copa Perú, donde conocería a Eddie Fleischmann y Jack Cogan. El Colorado abandonaría el club para dedicarse al periodismo deportivo, mientras que Peter, que recientemente había sido padre, tenía que buscar un ingreso más estable. Fue así que las circunstancias de la vida hizo que a Fleischmann se le vaya un comentarista de su programa y encontró a Peter a su sucesor. Corría el año 1995 y Peter se convertiría en una de las voces de full deporte de la extinta CPN Radio, donde narraría su primer partido, el cual se dice que fue el Unión Minas versus San Martín en la ciudad de Cerro de Pasco. Así, una leyenda en la narración deportiva nacería. Mr. Pitt contaba que en un principio, en una mesa con grandes voces experimentadas, él era el último en hablar, pero pese a descontrolarse por una oportunidad, esta llegó sola por su propio peso. Inicios en el periodismo deportivo. Luego de debutar, Peter y Full Deporte se mudarían a Radio Miraflores para el año 99 hasta el 2001, donde llegaría a Radio Bacán en el programa Por Toda la Cancha, hasta que llegaría quizá para la época una mejor oportunidad, la de llegar a Radio América a mediados del 2004, esto por recomendación de Gonzalo Núñez y Eric Osores. Así, Fútbol en América en su formato radial sumaría la voz en la conducción de Peter Arévalo, pero no solo eso, sino que también reemplazaría a Rulo Pinasco en la narración en los partidos por las eliminatorias rumbo a Alemania 2006. Pero no solo el fútbol, sino que también el vóley sería el deporte que Peter narraría. Esta aventura seguiría en Radio América hasta 2007, pero Peter prestaba de vez en cuando sus servicios como relator también para la siguiente eliminatoria, la de Sudáfrica 2010. Quienes quizá hayan disfrutado de aquellos años, creo que fácilmente podemos recordar que algunos partidos fueron narrados por Mr. Pitt, archivos que en su totalidad están perdidos pero que parcialmente se encuentran en las redes. Más adelante Mr. Pitt tomaría más protagonismo con los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Brasil 2014. Para el año 2013, Mr. Pitt asumiría en la parte final de las eliminatorias la oportunidad de narrar los últimos partidos de la selección, o quizá el último partido para las eliminatorias a Brasil 2014. Recuerdo por lo menos que narró el Bolivia 1, Perú 1, el partido que no se jugó sin gente. Este relato es Lost Media, sin embargo, previo a esto se esconde una divertida anécdota, ya que resulta que Pitt dobleteaba en Esto es Guerra y Combate como voz en off. Fue en América donde nacería el apodo, por lo cual es reconocido hasta ahora y probablemente hasta el final de sus días. Esto para evitar el roche que sentía Peter, pues probablemente lo identificarían si lo llamaban Peter Arévalo. Mr. Roche le pidió a Joana San Miguel que no lo llame por su nombre completo, sino el señor Pitt, para que sea su alias de incógnito.
Joan accedió, pero rápido cambiaría el señor por un Mister, lo que le dio más recordativo al apelativo. Fue así que Mr. Pitt nació por un capricho del mismo Peter. Sin embargo, su estadía en América no sería para siempre. Sucede que algunos guerreritos emigraron a la competencia, Combate, y pidieron a la productora que Mr. Pitt sea también el jale estelar del programa. Sin embargo, la respuesta de la producción era que Peter estaba en América, pero para su sorpresa, los guerreritos le contaron que Peter estaba en ATV próximo a narrar la final de la Champions. Fue entonces que ATV no se quedó atrás y le ofreció por fin un contrato a Mr. Pitt para ser el narrador de la casa. Esto para el mes de junio del 2014. Sin embargo, para la final de Champions ocurriría un suceso inesperado, ya que por minutos la transmisión falló, pero Mr. F siguió adelante hasta que el problema fue solucionado. Fue así entonces que la transmisión de aquel partido en Lisboa salió excelente. Dicho relato también está perdido en internet, pero lo recuerdo pues no tenía cable en ese entonces y vi el partido por ATV. Luego de esto, Peter Arévalo iría al Mundial de 2014, donde estuvo incluso cerca de regresar por motivos de salud, pero al ser un hombre que siempre quiere estar en la cima, decidió quedarse y completó la Copa del Mundo. Sin duda, un momento y un mes de los mejores de su vida. Luego de esta aventura, Mr. Mundial volvería a Combate, donde estuvo hasta el 2018. ¡No podía la gente del Atlético! ¡Estaba en una pierna y apareció Ángel Di María! Para por la izquierda sacarse de encima toda la defensa y provocar que aparezca Gareth Bale, el hombre que estaba ausente para poner la pelota dentro del arco del gigante Courtois. Rusia 2018. Era el año 2017 y para ello Peter Arévalo era la voz en off oficial de ATV en señal abierta de los partidos de la selección peruana, y ante todo pronóstico Perú llegaría al repechaje rumbo a Rusia 2018. Lo sorpresivo es que para el partido de ida en Nueva Zelanda, ATV y América Televisión firmaron un convenio para que la transmisión de ese partido se pueda ver por ambos canales. Fue Eric Osores y Gonzalo Núñez junto a Mr. Pitt los encargados de narrar ese partido. Para la vuelta, Peter volvió con su equipo de siempre junto a Willy Melgarejo, el profe Duarte y Claudio Techera. Fue así que la noche del 15 de noviembre del 2017, en el Estadio Nacional, con goles de Farfán y Ramos, Perú regresaría a los mundiales tras 36 años de espera. Todo el Perú lloraría también al escuchar el relato de Peter Arévalo. ¿Acaso significó para él el mejor relato de su carrera? Mr. Pitt estaba en su segundo prime en la televisión deportiva del país, con la clasificación del Perú al Mundial y junto a la compañía de su reciente hijo, al cual curiosamente Peter le había comprado la camiseta de Jefferson Farfán y se imaginaba que él marcaría el tan ansiado gol. Una premonición de lo que acaso ya estaba escrito. Así, Mr. Esperanza culminaría la mejor eliminatoria que le tocaría transmitir y se preparaba para nuevos proyectos. Fox Sports Perú. Para 2018, Fox Sports se sumaría a Perú, un territorio donde no se contaba con profesionales que integren una mesa de debate. Fue así que Mr. Fox llegaría como el jale del momento a integrar la mesa junto a Julio César Uribe, Eddie Fleischmann, Matías Brivio, entre otros. Aquella estadía que comenzó en el año mundialista coincidió también con el llamado de Latina para que sea el narrador de Perú en el Mundial.
junto a Eddie Fleischmann y Coqui González. Por tal motivo, su viaje a Rusia era inminente. Fue así que Peter sería el afortunado en llevarnos las emociones del mundial en su voz. No obstante, quienes recordamos aquellos partidos, notamos que para el segundo compromiso de Perú ante Francia, Mr. Pitt no estaría en los relatos. Este sería reemplazado por el Tanque Arias. En uno de sus programas, Peter contó la razón de esto. Resulta que la empresa encargada del staff de narradores le pidió a Peter que ceda un partido. Este inteligentemente cedió el partido ante Francia, ya que si escogía el primero, se iba a perder el debut luego de 36 años. Si cedía el tercero, a lo mejor se hubiese perdido una probable clasificación o cierre de campaña. Por eso el segundo fue el elegido y sería el Tanque Arias quien narraría aquel duelo y también parte del Mundial de Rusia 2018 para Latina. Pasado esta aventura, Pitt estaría acompañando a Perú en los amistosos previos a la Copa América y a las eliminatorias, mientras que en paralelo también formaba parte de Fox Sports Radio, donde fue como reportero a la Copa América del 2019, donde Perú fue subcampeón. Aquel proyecto murió en 2020, luego de que Disney compraría Fox para convertirlo totalmente en ESPN. Fue así que la mesa se separaría, siguiendo algunos diferentes proyectos. Comienzo de Apresión. Para el 2020, Mr. Pitt asumió nuevos retos, ahora en las redes con el canal de YouTube Apresión, el cual era también creación de Carlos Álvarez. Fue este último quien notó que Mr. Pitt era la piedra filosofal en los programas de redes, ya que cada vez que estaba de invitado, las vistas eran muy grandes. El proyecto en un inicio fue de entrevistas, donde en un lugar determinado, Mr. Pitt podía conversar con gente ligada al fútbol peruano. Así, la primera entrevista a Peter se la haría a Chemo del Solar. Aquella entrevista alcanzó y superó las 300.000 visitas, catapultando a Apresión como un nuevo formato para el público peruano. Así, los invitados desfilaron y fueron Flavio Maestri, Germán Leguía, Cuto Guadalupe, Marcos Urliza y Julio César Uribe, personajes que claro está, están dentro del mundo fútbol peruano. Paralelo a ello, también había una sección llamada La Memoria del Hincha, donde Peter hacía una crónica sobre un tema en especial y poco tocado del fútbol peruano. Cuando todo parecía entonces que estas secciones serían las únicas que abarcaría el programa, llegaría la pandemia, que obligó a Mr. Pitt a salir desde el cuarto de su hijo menor y además en salir en vivo. Sus primeras transmisiones fueron por Facebook. La primera emisión de Apresión saldría el 18 de septiembre en YouTube y era subido como estreno hasta el 2 de diciembre de 2020. Pero esto tuvo una explicación, ya que a lo mejor sin querer queriendo pusieron algunas imágenes por derecho de autor que le valió un strike, por lo que no pudieron transmitir en YouTube simultáneamente a Facebook. El programa levantó bastante, además por el descenso de Alianza Lima, donde mucha gente, sabiendo el hinchaje de Mr. Pitt, se enganchó aún más por el análisis postpartido que daba Mr. Pitt en este programa. Esto se daba, como decíamos, en el cuarto de su hijo, donde a veces la señal no era la más óptima. Así, la temporada 2020 de Apresión captaría una gran cantidad de personas que pasaban su tiempo escuchando lo que Mr. Pitt analizaba y contaba. Sin embargo, para el 2021 la cosa sería distinta. Solo para agregar, durante el año había una sección dedicada al vóley a cargo de Diana González, un espacio muy poco recordado. Vuelta de tuerca. Para el 2021, Mr. Pitt cambiaría el cuarto de sus hijos por un estudio en Miraflores, donde con un internet óptimo Apresión volvería con fuerza para aquel año. No obstante, cabe destacar que antes de esto, Mr. Pitt conversaría con Leao Butrón luego del descenso de Alianza Lima y Roberto Mosquera luego del título de Sporting Cristal en 2020, cerrando una buena temporada. Ya para el 2021, el programa seguía con el buen análisis de la temporada pasada, hasta que poco a poco empezaron a figurar cuentas falsas pidiéndole saludos a Mr. Pitt, que se los tomaba en buena onda. Sin embargo, el detalle de la interacción entre Mr. Pitt y la gente se incrementa aún pasado la primera mitad del 2021, donde Apresión cambió ese estilo analítico de fútbol a convertirse en un cuentanécdotas de Peter, pues a la gente le gusta saber más sobre este personaje. Pero no solo eso, ya que también había gente que le pedía consejos. Sin embargo, el
momento para que Apresión cambie radicalmente a lo que es ahora estaba a punto de llegar. Como curiosidad extra, en un principio Mr. Pete se negaba a que el superchat, que es una forma para apoyar económicamente al canal, fuese habilitado, pero con la llegada del nuevo proyecto ambicioso, el superchat ahora estaba a disposición de todos. Lo más probable es que este superchat sea el primero que fue enviado al programa en toda su historia. Transmitía la Liga 1. Para la temporada 2021, Apresión pasaba los partidos de la Liga 1 en formato radio con los relatos de Peter Arévalo. Uno de los primeros invitados fue Leao Butrón. Esta dinámica se repitió por muchos partidos y al parecer todo iba bien. Recordemos que por ese entonces las transmisiones de la Liga 1 eran exclusividad de Gol Perú y Movistar. Mr. Liga 1 ofrecía una alternativa distinta para poder disfrutar de la misma, sobre todo para la gente del extranjero. No obstante, esto tuvo que terminarse. Resulta que previo al clásico del 2021, el consorcio le notificó a Mr. Pete que no podía transmitir el partido. De lo contrario, serían multados por no tener los derechos digitales, dejando a mucha gente que se preparaba para escuchar a Mr. Pete con su carita de payasín. De Apresión en vivo. Existía la intención de transmitir el clásico. La verdad que teníamos muchas ganas de hacerlo, pero hoy empapelaron a todo el mundo, y es la verdad, empapelaron a todo el mundo con el tema de los derechos. Somos respetuosos de las normas y de los derechos de exclusividad. Entendemos que el tema del YouTube es una plataforma totalmente distinta. Yo no sé si compraron los derechos para la plataforma digital. No lo sé, no existe. No existe, pero igual somos respetuosos. Empapelaron a todo el mundo, justo hoy, día de clásico, noche de clásico. Tenemos una obligación con la gente. A partir de que empezaron a empapelar a todo el mundo, no pueden transmitirlo, chicos. ¿Por qué? Porque yo no podría narrar. O sea, ¿quién les asegura a ellos que detrás de una claqueta yo estoy narrando el partido? ¿Puedo estar metiéndome una paja también? ¿Me puedo estar metiendo una paja? O sea, ¿qué les asegura a ellos que estoy haciendo el partido, que estoy transmitiendo el partido? ¿Por qué tendrían que limitar a través de una plataforma? ¿Cuál es el temor? Repito, no por mí, porque lo hago, porque me divierto y porque hay gente que probablemente en el extranjero quiera saber del partido y no tiene cómo, o tiene cómo, pero está realizando otras funciones que no le permite ver el partido y se engancha a la transmisión de YouTube, que es una plataforma distinta. Esta jugada la verdad no tenía sentido, ya que por más presencia que tuviese Peter, era imposible que le gane a una producción televisiva que incluía el partido más importante del fútbol peruano en ese entonces, lo que hizo finalmente que este proyecto de transmisiones termine siendo cancelado. Apresión se inspiró en Fox Sports Radio. Entre 2018 y 2019, Mr. Pete integró Fox Sports Radio, un programa adaptado al Perú con el formato de la mesa de debate de Fox Sports en Argentina. Aquel programa fue muy exitoso y era recordado hasta el 2021, específicamente hasta el 3 de agosto. Aquel día, Universitario y Sporting Cristal se enfrentaron en un buen partido donde el marcador terminó 2-2. Fue entonces el primer partido que se analizaría en la mesa de Apresión, conformada en un primer momento con Gonzalo Núñez y Mauricio Loret de Mola como periodistas, y por otra parte los tres ex referentes de los equipos grandes, Leao Butrón por parte de Alianza Lima, Carlos Galván de Universitario y Yuliño de Sporting Cristal. El programa sería un boom y claro es que marcó un antes y un después en Apresión, pues la gente empezaría a interactuar de muchas formas en el programa y también en el espacio en solitario de Mr. Pete, cayendo así en que los dibujitos tengan su espacio sin ni siquiera estarlo. Además que las chapas a Mr. Pete lloverían en cada programa. Apresión le dio una lección a muchos en el periodismo deportivo en general y sus mejores vistas las obtuvieron luego de los partidos de la selección peruana, obtuviendo récord de espectadores en vivo. No hay duda que Apresión con Mr. Pete y Apresión Radio estuvo en todo su prime en el 2021, tanto así que ganaría los premios Luces al ser nominado como mejor programa deportivo del país. Controversia con Silvio Valencia y Eddie Fleischmann. Para los que no recuerdan, Peter Arévalo integró Radio Exitosa alrededor del 2016 a 2017 y siendo invitado de vez en cuando a dar sus comentarios, ya sea por una llamada o debatiendo en vivo.
Además, era el narrador de los partidos de la Champions que Exitosa transmitía a través de su señal FM. Con el tiempo, su participación sería prácticamente nula, hasta que en 2021, en una llamada, luego de que Alianza a través del TAS le dé la oportunidad de jugar en Primera División, Silvio Valencia increparía a Peter sobre la posición de Alianza en la Liga 1, aludiendo que Alianza, con el plantel que tenía, no estaba para campeón. Eso hizo que Peter discrepe sobre su comentario, diciéndole a Silvio que era un meme, una caricatura del periodismo deportivo, ya que su comentario no tenía sentido. Esto hizo que mucha gente invente novelas respecto a este debate, pero todo esto era parte del show. La siguiente polémica estaría ahora en uno de sus colegas y amigos, Eddie Fleischmann, quien en algún momento sería invitado a Presión cuando el programa era virtual. Sin embargo, Fleischmann era una de las primeras voces en tener en cuenta a Mr. Pitt para sumarlo al reto de Presión. Sin embargo, Fleischmann muchas veces en su programa mandaba indirectas a Presión debido al lenguaje que se empleaba en el programa, incluso diciéndole a los colegas que lo piensen bien antes de salir en ese tipo de espacios. Peter lo tomaría con buena onda, al igual que Gonzalo Núñez. Sin embargo, esos comentarios fueron repetitivos, por lo que el Castor no se quedaría atrás, respondiéndole a Fleischmann a su estilo en sus programas nocturnos. Contra Presión en general. Teníamos éxito porque habían lisuras. Sin lisuras. Uy, corojo, sácate esa daga. No, morimos de hambre. Uy, te lo mató. mandé a la concha a su madre. No. Sí, lo mandé a la mierda. ¿A quién? La primera vez pasa, la segunda ya no pegó. ¿A quién? A tu pata, pero tú lo defendías. ¿Ah? Acá, que era un Está bien. caballero, que no sé qué. Pero ya, segunda vez ya que estoy obsesionado con la presión. Lo cierto es que entre Peter y el Colorado hay una buena amistad, pero a Peter sí le afecta que estos comentarios hayan salido a la luz. Particularmente, el estilo de Fleischmann es bastante pulcro y aceptado por gran parte de la gente, mientras que para Presión el estilo es totalmente distinto. Es la gente finalmente la que escogerá a quién elegir, así que la decisión recaerá en ellos. Pelea con Gonzalo Núñez. Si pensabas que el Sensei y Fleischmann eran los únicos que habían tenido sus diferencias con Mr. Pitt, te equivocas. Pues incluso uno de los de la mesa del programa también se pelearía en vivo con Peter. Fue Gonzalo Núñez, quien se indignó por no tocar el tema Lozano en su programa. Y para darles un contexto breve, en el arranque del año el torneo fue aplazado debido a que los derechos de televisión no estaban claros. Ejercían estos mismos una presión para que varios clubes firmen con la empresa 1190. El Castor quería explayarse en el tema, mientras que Peter no se lo permitió, ya que la pauta que le indicaba la producción decía que no tocaba ese tema. Gonzalo se iría del programa y todos pensaron que hasta ahí llegaría la historia del Castor en A Presión. Sin embargo, tiempo después, la cosa quedaría ahí, dándose las paces el Castor y Mr. Pitt, volviendo al programa sin problema. Si somos más objetivos, podemos concluir que Gonzalo se lleva las luces en A Presión, pues él es el que pone esa brutalidad y show que muchos peruanos les gusta. Por ello, tener al Castor en el programa es parte del éxito de A Presión Radio. No se lleva con Mr. G. Jaime Guerrero es un narrador de fútbol y de competencias que actualmente es más conocido por estar en Esto es Guerra que en algún canal de televisión, pero pese a eso, los galones de haber narrado mundiales nadie se los quita. Al igual que Peter, Mr. G narró en ATV y estuvo en Esto es Guerra, siendo el reemplazo de Peter Arévalo cuando fue a Combate y a narrar el mundial. Fue entonces que la gente en el programa de Mr. Pitt empezaría a compararlo con Mr. G, aludiendo que él es mejor. Esto claro está en modo sarcástico. Sin embargo, el crossover entre estos dos llegaría cuando fueron invitados a una competencia especial que reunió a Esto es Guerra y Combate. Ahí claramente las diferencias se notaron, ya que Peter aludía que él no se vende. Ambos personajes tienen en común narrar partidos. Podemos decir que son una némesis, ya que uno es hincha de Alianza Lima y el otro de Universitario. La gente entonces decidirá al final a quién escuchar. El Gran Chef lo hizo más popular. El Gran Chef revolucionó la alicaída televisión peruana en este 2023, ya que en sus primeras temporadas invitó a personajes de la televisión para que estén en otras facetas. Así, Mr. Pitt sería uno de los elegidos de la producción de Latina para integrar el espacio.
Entonces, entre sentencias y cocinas, Mr. Sazón llegó lejos al programa. Sin embargo, terminó eliminado, haciendo que mucha gente se entristezca por esta acción. Muchos alegan además que Latina exprimió lo más posible la llegada de los fanáticos que tiene Mr. Pete para mantenerlo en el programa lo más que se pudo. Al final, Peter no fue el ganador. Fue así que en su canal Mr. Pete Channel, en Madrugol, se desahogaría en vivo sobre su eliminación hasta que lo embargaron las lágrimas. Aquel día, la gastronomía fallecería. Consolidación de Apresión. Cerrando un 2021 con muchos éxitos, Apresión regresaría con muchas novedades para el 2022, iniciando una nueva temporada en conjunto, además de la remontada de Perú en las eliminatorias, llegando al repechaje. Es así entonces que nacería otro programa más de Apresión llamado ADN Show, que lamentablemente se estrenó el día que Perú quedó eliminado de Qatar 2022. Pese a esta tristeza, el equipo salió bajo la conducción de Neri Arévalo, hijo de Mr. Pete, Nico Ramírez y Daniela Butrón. El programa, que hasta hoy perdura como su nombre lo dice, es un show con muchas frases doble sentido y más adelante traería más integrantes como Chat City. Este espacio comienza antes del programa en solitario de Mr. Pete y está dedicado a un público más juvenil, debido a que es conducido también por una generación sub-23. Adelgazó. Mr. Pete siempre se caracterizó por hacerle un homenaje a Edgar Vivar. Así, su sobrepeso en la pandemia subió considerablemente, ya que según cuenta sobrepasaba los 100 kilos. Esto hizo que complique su locomoción, ya que no podía desplazarse con mucha naturalidad. Por eso, Mr. Pete se sometió a la cirugía de la manga gástrica, la cual consiste en que al paciente, generalmente subido de peso, se le haga una sección al estómago con el fin de que pierda peso y que con el tiempo coma poco, ya que su estómago sería reducido considerablemente. En caso el de Mr. Pete terminó reducido al de un bebé, con el cual la figura de Mr. Sexo dio un giro absoluto de lo que conocíamos, pues se volvió Mr. Sin Panza, un cambio que parecía que nunca iba a llegar, pero para que nuestro pelado favorito viva más años, tuvo que hacerlo. Salsa Gol. Llevar el contenido de Apresión a un medio de comunicación como la radio sea a lo mejor muy arriesgado para quien desea contar con los servicios de Mr. Pete. Fue este el caso de Radio Panamericana, quien presentó en julio del 2022 como nuevo fichaje a Mr. Pete como nuevo locutor de la radio. Fue así que Salsa Gol tendría su primera emisión el 30 de julio del 2022, posterior a las fiestas patrias de aquel año. Salsa Gol era un espacio más informativo que chacotero y, claro, regulado por una producción radial que le filtraba algunos comentarios para que no se caiga en el doble sentido, pero quiera que no, esto no dejaba de estarlo. Para este 2023 el programa incluso se daría entre semana, previo al programa que Mr. Pete tiene habitualmente en Apresión. Sin embargo, como diría alguna salsa conocida, todo tiene su final, nada dura para siempre y descubriremos por qué. Fune masiva de Apresión. No es primera vez que en el programa se toquen temas sexuales y allegados, pues esto se ha convertido muchas veces en un conversatorio sexual donde Pete intenta desmentir algunos mitos. Sin embargo, previo al Perú-Venezuela, los comentarios de Mr. Pete en la mesa de Apresión Radio salieron de contexto. Esto hizo que la gente venezolana explote sobre esto, pidiendo primero las disculpas del caso y segundo que el espacio sea sancionado. Pero no solo los venezolanos salieron a protestar, ya que el Ministerio de la Mujer también salió mediante un comunicado a rechazar las palabras emitidas de este espacio de internet. Esto trajo como consecuencia que varias de las marcas que auspician el programa salgan del mismo por esta polémica. Mr. Desamparado empezaría a recibir críticas por doquier, hasta de la misma Magali, refiriéndose al programa con adjetivos como que parecía más una cantina de mala muerte o un cuchitril. Mucha gente, sobre todo fanáticos, defendieron al programa por lo que estaba pasando, pero quien no soportó más fue Mauricio Loret de Mola, quien se alejó del programa por esta situación. El Colorado recibió críticas por su acción, ya que algunos alegan que esto no es de patas. Lo cierto es que Loret de Mola intentaba mantener muchas veces la ecuanimidad en el programa y llevar su tono informativo al máximo, quizá diferenciándose del resto. Pero no solo Apresión se vería afectado, ya que sería despedido de Radio Panamericana debido a la polémica mencionada y sería separado
tomado, al parecer, parcialmente de ESPN, ya que en las últimas emisiones de este programa, Peter no salió. En su última entrevista en el podcast La Lengua, dio más detalles sobre cómo sobrellevó esta situación. Esta entrevista te la dejo en la descripción del video. El futuro. Lo más probable es que para el 2024 haya muy buenas novedades para Presión, que quiera que no se ha ganado el cariño de la gente futbolera. En algún momento Mr. Pete destacó que le interesaría hacer un programa de competencias muy parecido a Esto es Guerra, un proyecto que hasta ahora ningún canal de YouTube, al menos en el Perú, lo ha intentado hacer. Además de fomentar su espacio para más jóvenes con proyección en el periodismo deportivo, ya que a Presión ha sido en algunos casos el trampolín a la fama de nuevos comunicadores. Otra cosa que a lo mejor puede llegar sean las transmisiones de torneos internacionales como la Copa Libertadores, Copa América y Eurocopa, que para este 2024 estará muy activo. Dependerá de la gestión del pelado hacer que este proyecto supere las expectativas. No olvidemos de que Mr. Pete estuvo en Paraguay, estuvo en Brasil y tuvo enviados en los partidos de la selección peruana. El futuro de las comunicaciones está en el streaming, está en las redes sociales, dedicado a un público harto y cansado de la televisión y hambriento de seguir consumiendo las redes sociales. Y con esto llegamos al final del iceberg de A Presión. Si por ahí crees que faltaron algunos datos, eres libre de opinar a través de la caja de los comentarios. Agradezco enormemente tu estadía en este canal y en la parte final te aparecerán algunos videos que estoy seguro que te van a encantar.